semana que terminó con tanta noticia, donde casi que hubo una noticia internacional por día. Tuvo una interesante noticia, algo extraña para algunos, proveniente de Colombia, con las medidas judiciales en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe Vélez se ha convertido en el político más importante de los últimos 25 años de Colombia, hasta el punto que tiene 20 años la política girando alrededor de él. Es decir, ya en Colombia la dicotomía no es los liberales contra los conservadores, sino es lo que hace Uribe y lo que hacen los que están contra Uribe. El uribismo y el contrauribismo. Y allí hay los matrimonios más espantosos, ¿no? Las uniones más extrañas. Alberto, ¿o no se le hace difícil, a pesar de uno estar al tanto? Yo lo he dicho toda esta semana cuando me lo han preguntado. Los que hemos estudiado la historia de Colombia, estamos completamente al tanto de cuáles son las características de la violencia colombiana, de los horrores que se han vivido en 100 años, porque la gente dice, no, 60, 100 años, por lo menos, de guerra permanente. Y uno está perfectamente al tanto de las atrocidades cometidas. Pero al mismo tiempo uno se pregunta si a Uribe Vélez se le está juzgando en realidad por atrocidades cometidas en la guerra. Se le está juzgando por el financiamiento de la guerra. O se le está juzgando por haberse atrevido a reventar la natural dicotomía de las oligarquías en el poder, que fueron prácticamente ininterrumpidamente desde 1830 hasta el año 2000 las que rigieron la política en ese país. Uribe está preso, ¿por qué, Alberto? Bien, Dani, hay un factor que por supuesto está omnipresente en toda la crisis colombiana, si es la conclusión o la tendencia irreversible a convertir Colombia en un narcoestado. Eso es un componente que huele a cocaínas, pero la cosa es que la cocaína no huele, parece, ¿no? Yo no la conozco, no la he sentido, pero los cocainómanos, ¿entienden? Bueno, son beligerantes en este tema. Los miles de millones de dólares, al punto que la economía colombiana, yo recuerdo hace 15, 20 años, hoy habla de eso con mucha frecuencia, de lo que se llamaba la ventanilla siniestra del banco. Estaba en una ventana, aparte de todos los asuntos normales, el cambio de dólares provenientes del narcotráfico. Y la gente obtenía sus pesos colombianos, etcétera, a condición de no andar preguntando mucho de dónde venía aquello. ¿Cuáles son las exportaciones de Colombia hoy? ¿Cuál es el destino de la economía colombiana? Tiene un mercado interno un poco chucuto porque allí produce y consume la sabana de Bogotá. 70% del capitalismo está en Bogotá, en esa sabana de Bogotá. Y bueno, el resto también está. La economía cafetera ya quedó, si no en el olvido, por lo menos reducida a un rubro, bueno, que tiene precios deprimidos eternos y que, bueno, es la fuente de trabajo y de riqueza de todo lo que se llama el Quindío, la zona esta cafetera, ¿no? Manizales, por allá, los Paisas que llaman, y Tolima. Bien, pero ¿cuál es el destino de Colombia sin la droga? Eso es como complicado imaginárselo. Bueno, eso llevó a una guerrilla impresionantemente sólida que fue el M-19 vinculado a la droga.
eso llevó a una constituyente que se impuso a partir de las exigencias de grupos que habían, entre otras cosas, volado el edificio del Tribunal Supremo de Justicia. Hay que ver la cara a lo que fue volar esa vaina, ¿eh? Y de allí quedó una inestabilidad permanente de esas instituciones y hubo un plan de Castro, de Raúl Castro, de los progres, de la propia Colombia, los izquierdistas que diseñaron algo que en Venezuela tuvo otra modalidad. Hugo Chávez y el plan de los izquierdistas que coparían las Fuerzas Armadas. Lo lograron y llegaron al poder para imponer su modelo. En Colombia no pudieron con la Fuerza Armada. Se desató el pandemonium de la lucha guerrillera y en las Fuerzas Armadas derrotaron esa guerrilla. La derrotaron, la empujaron a las zonas marginales, etc. Cuando más echaron broma, entonces hasta se dieron el lujo de darle un pedazo que ya tenían allí en los llanos occidentales y al sur, ¿cómo se llamaba aquello? La zona de exclusión, ¿no? De la zona de despeje. Pero mientras tanto la izquierda seguía trabajando. No podía penetrar el Ejecutivo, no podía penetrar las Fuerzas Armadas, penetró la justicia. Además de la educación y además de ¿cómo se llama? De los ambientes culturales, etcétera, que era lo tradicional de los izquierdistas. Penetró el sistema judicial y controla el sistema judicial. Y Uribe es hoy la víctima notoria de que se llegó al pleno control del aparato judicial por fuerzas de la izquierda colombiana y sus nexos con el narcotráfico, pues es un solo paquete cuyo punto de ensamblaje es precisamente la FARC, primer cartel de la droga del mundo, o lo era antes de aparecer los poderosos de Sinaloa y compañía, que parece se asociaron, y antes de aparecer el cartel de los soles venezolanos, con el que se asociaron también. De manera que desde allí respira la perspectiva de un narcoestado que juega con esa clase política, los arrincona, los pone candidatos, los saca de candidatos de acuerdo a las comunidades. Es el país donde casi llega al poder por vía de voto el señor Escobar, que ya estaba en el Congreso, claro, y que iba a ser candidato. Así es. Y entonces, es el país en el que al sacarse del medio a Pablo Escobar y el cartel de Medellín, el cartel de Cali pudo ir más lejos y si bien no lanzó a uno de sus capos como candidato, logró llevar a un apadrinado de ellos a la presidencia como lo fue Ernesto Samper. Pero allí es donde vuelvo y te repito, normalmente cuando uno analiza la realidad colombiana, uno ve con admiración o con reprobación el tema de la participación de las oligarquías, que por cierto el chavismo y Chávez en su inmensa ignorancia habla de la oligarquía colombiana, disminuyendo el problema y desconociéndolo, porque no hay una oligarquía colombiana, hay oligarquías. Y hay una cundiboyacense, y hay una paisa, y antioqueña, y hay una cosa impresionante, ¿no? Siempre en permanente pugna, además, entre ellas. Históricamente es así. No es esa admiración o esa reprobación a ese sistema de oligarquías en pugna colombiano. ¿Cómo entender que un hombre como Uribe haya podido trascender a esas oligarquías y convertirse en un factor político por encima de ellas? ¿Y cómo entender que esas oligarquías, por alguna razón, han decidido aliarse con las fuerzas peores dentro de Colombia para detener a Uribe, al uribismo y a todo lo que se parezca a él? O sea, ¿cómo esa admiración que se pudo tener en el pasado por la oligarquía colombiana, que eran capaces de decir inclusive que la garantía de que el chavismo que no surgiera un chavismo colombiano
la garantía era que las oligarquías colombianas no lo iban a permitir. Bueno, resulta ser que ahora la justicia está colonizada por las oligarquías, por la FARC y por estos grupos con la connivencia de estas oligarquías. O sea, ¿qué pasó? Se agotó el modelo, se acabaron se acabó ese orgullo o esos valores que tenían esas oligarquías y hemos caído en esto. Bien. Para ubicarnos en el tema, Dani, terminemos primero lo de por qué Uribe está preso, porque ya era ¿cómo se llama? El broche de oro a una estrategia que llevó a la cárcel a todos los jefes militares de Colombia que tuvieron una importancia de primer orden en el combate y derrota de la guerrilla de la FARC. Hoy hay más presos militares que capos de la FARC en Colombia. Es decir, ganaron los tipos que combatían, están presos. Y en cuanto al diseño del sistema político, yo no puedo entender a veces, no es las cualidades de Uribe. Tuvimos un pequeño salto en la grabación por cuestiones de internet, ya estamos de vuelta, y estabas explicando, Alberto, por qué está preso Uribe finalmente, o sea, por qué ocurre lo que ocurre con todo este proceso en el que Álvaro Uribe pasa a ser el gran, el que derrota en la guerra a las fuerzas irregulares, los pone de rodillas y casi los extingue, literalmente. Y después de todos estos años, el hombre termina sentado en el banquillo de los acusados. Ya. Y las paradojas de Colombia es que el ministro de Defensa, que reúne los más grandes éxitos de Uribe en la lucha antisubversiva de la FARC y del ELN, bien, es designado por Uribe su sucesor. Y lo primero que hace el tipo es declararse el mejor amigo de Chávez. Y empiezan las dificultades enormes de la relación de Uribe con Santos, porque Santos va al poder como agente de la FARC, agente de los Castro, agente de Chávez. Y eso sí, me imagino que Uribe no se hubiera imaginado en su peor pesadilla que le iba a ocurrir tal cosa. Bien. ¿Y qué hace Santos? Favorece el copamiento que ya se ha producido en los tribunales colombianos, en el Tribunal Supremo, etcétera, por parte de la FARC. En Venezuela los guerrillerosos fueron derrotados, echados y sacados de todas partes. Pero les quedó las autonomías universitarias y el ejército como objetivo. Y lograron, con los golpes de Chávez, hacerse de un espacio en la Fuerza Armada suficiente para, creando la oleada del populismo demagógico de Chávez 98, hacerse nada más y nada menos, por supuesto, aprovechando la crisis mayor de la élite venezolana y los dislates que cometieron durante los últimos gobiernos, y particularmente la guerra a muerte contra Carlos Andrés de su propio partido, bueno, abre el ancho cauce para que sea liquidada toda esa clase política a manos de Chávez, que llega entonces con un ejército ya bajo su influencia directa y su control de clientela militar. Los pone a robar desde el principio, Operación Bolívar 2000, etcétera, y los pone como un factor decisivo en la sociedad venezolana, que no lo habían sido, eran secundarios, pasan a primer plano, ok. En Colombia no pudieron con las Fuerzas Armadas los izquierdistas y el fidelismo, no pudieron, no podían con el Ejecutivo ni con ninguna otras instituciones, algo en las culturales, algo en lo educativo, pero se concentran en la cuestión, en el aparato judicial de Colombia y van copándolo. Y lo que llega a la madurez del proceso de descomposición del Estado colombiano a manos de la guerrilla, a manos del narcotráfico, es que, bueno, Uribe es puesto preso después de muchos años y casos enjuiciando a los principales jefes militares que habían llevado a la FARC a esa situación de derrota y de desbandada. La gente no conoce eso, pero hay más presos militares bajo Santos y bajo la última etapa pues, del gobierno colombiano
Hay más presos militares que combatieron la guerrilla y sin embargo es la guerrilla la que logra por intermedio de jueces, etcétera, ponerlos presos. Hay militares extraordinarios, egregios jefes militares pagando prisión de años y años. Bueno, mis amigos, ha ganado la guerrilla, ¿cómo se llama? La apuesta política de buscar derrotar el uribismo y la clase política que proviene del liberalismo, etcétera, desde el riñón mismo de la élite colombiana que encabezó Santos durante 8 años y cobró este espacio para el dominio progre, las relaciones excelentes con Maduro en toda una etapa, con Chávez, por supuesto, lo que le quedaba el inicio del gobierno de Santos, y estamos ahora ante el dilema que por esa escogencia tenebrosa de Uribe sobre su sucesor, ahora es el propio Uribe la víctima fundamental. Pero no se entiende, ¿cómo se entiende que se acuse a un presidente de haber cometido atrocidades en la guerra contra las fuerzas irregulares y por esa acusación se mande a ese presidente a la cárcel, pero al ministro de la defensa de ese presidente, que es obviamente el cómplice necesario para cometer dichas atrocidades, en vez de mandarlo preso se le da el premio Nobel? ¿Tú quieres explicar eso? Pues, eso... ¿Tiene explicación eso? Sí, hay una. Es la alcahuetería mundial de los progres, empezando por esos pequeños canallines allí de Noruega y de Suecia. Pero no tendría, pero ¿cómo se explica? Entonces hasta el Papa, chico, está en eso ahora. Y Daniel, la cosa es grave. El llamado mundo progre es la hipocresía personificada de la élite mundial. Y Uribe les molestó. Y esos progres son sencillamente tributarios de las peores causas. Mira cómo está Estados Unidos ya. De no ser porque Trump tiene un plan para pararles el trote, la política norteamericana también la podría, se dice, ¿no? La degenerarían completamente a manos de Intifa, Black Lives Matter, qué sé yo, y toda la parranda de progres de todo tipo incrustado en el Partido Demócrata. ¡Ey! Mira, hasta han logrado acuñar la hipótesis de ganar las elecciones en los Estados Unidos. Biden es un Santos, no un santo, un Santos. Biden es una pieza clave de la Clinton, de Obama y de todo lo que iba directo a restablecer los privilegios de los Castro en la política hispanoamericana. Y bueno, estamos a tiempo de que los Estados Unidos se den cuenta de que irían a un mal mayor. Entonces, lo de Colombia, si se quiere, es menor comparado con lo potencialmente desastroso de una victoria contra Trump en los Estados Unidos. Venezuela ya es pasto fácil y somos, digamos, lo que se exhibe como los logros del mundo progre, un país destrozado por el estatismo y la estupidez política de su élite. Ahora, tu pregunta exactamente era... ¿Por qué razón la acusación que hay de atrocidades cometidas por un gobierno lleva al jefe de ese gobierno a la cárcel y a su cómplice necesario al premio Nobel de la Paz? De paso, porque si fuese el premio Nobel de Química, el premio Nobel de la Paz. Bueno, ahora, ¿tú sabes qué cosa es? No es que sea inadecuado, pero por lo menos escúchame ahí, yo no estoy acá ni tú estás allí para hacer, digamos, tapaderas de nadie. En esa guerra civil ocurrieron las cosas horrendas que ocurren en la guerra. Así es. Y bajo la responsabilidad política de Uribe, efectivamente se cometieron excesos, hubo masacres, ¿bien?, que respondían a las masacres iguales o peores de la FARC en la lucha esa de control territorial, chico, a punta de asesinato. Yo no puedo negar que eso existió. Hey, como en Venezuela hubo excesos horrendos también en la lucha guerrillera. Pero es que el problema, Alberto, es que siempre
cuando sin ánimo de relativizar, me parece que también se hace un flaco favor. Por un lado, relativizar es grave, me parece, sobre todo cuando estamos hablando de vidas humanas, pero también equiparar de forma alegre, no tiene nada que ver. como hace esa izquierda, me parece completa y absolutamente fuera de lugar. Porque fíjate tú, cuando tú revisas los procesos de derrota de estos grupos combatientes contra el Estado, te encuentras que siempre en algún momento, frente a la presión de la opinión pública que siente que el Estado está siendo derrotado, el gobierno cae en la tentación de librar la guerra sucia en las cañerías. Así es. Pero quien realiza esa acción normalmente está perfectamente al tanto de que políticamente probablemente no sobreviva. Le pasó a los gobiernos ingleses que libraron la guerra sucia contra el IRA y que hicieron culpable, o sea, le traspasaron las culpas del grupo combatiente, se la trasladaron al pueblo que ese grupo combatiente decía representar. En el caso de España, Felipe González no se recuperó del golpe de la creación del Grupo GAL. Así es. Y en el caso de Colombia, podría estarse viendo lo mismo. Es decir, mira, Uribe iba a ser sacrificado. Son familias del mismo proceso. ¿Y qué me dice de la Argentina? Con la élite militar reventada. ¿Y qué me dice del pinochetismo? O sea, ¿qué me dice de Bolivia? Hubo toda clase de expresiones de lo mismo. Mesa, ¿cómo se llama? El militar aquel que fue presidente civil luego. Hugo Banzer Suárez. Hugo Banzer Suárez. Mira, decenas de ejemplos de exactamente lo mismo. En esas guerras declaradas entre el AMPA política izquierdista, se lleva naturalmente el Estado a generar una AMPA política de derecha. Y el ejemplo más trágico de todo es quizás el de la Argentina, donde las Fuerzas Armadas como un todo, siendo la institución que resguarda los intereses históricos del Estado argentino, y no me vengan con que era una fuerza yanqui, no, era derecha católica nacionalista, heredera de las tradiciones más egregias digamos, del sentir del pueblo argentino, porque eso no tenía nada que ver con estas Fuerzas Armadas tropicalizadas y formadas en Panamá y en Fort Bragg, etc. No. La aristocracia militar argentina, chico, bueno, fue llevada al estiércol, chico, de la guerra sucia y no se recuperó, tanto no se recuperó que ni siquiera una guerra librada con enorme esfuerzo y heroísmo, como fue la guerra de Malvinas, permitió, chicos, la restauración de su prestigio. Creo que la terminó de liquidar. Y hoy tenemos una Fuerza Armada enjuiciada y además pulverizada en su capacidad política de intervenir. Para bien o para mal, esa es la herencia de aquella lucha implacable contra una guerrilla como los montoneros, que hacían secuestricos como los de Bunge y Borg, que le reportaron 50 millones de dólares y que no se paraban entre los asesinatos más crueles porque era la guerrilla de la izquierda argentina. Bien, y el caso de Pinochet, mira, la leyenda de que Pinochet fue ¿cómo se llama? Un genocida. Pinochet se lo confesó al amigo Carratú, almirante, los 3, 4 primeras semanas. Yo debo decirle que perdimos el control de todo. Precisamente cuando se dice Pinochet masacró y no sé qué, él mismo no sabía, no podía dar cuenta, o por lo menos una excelente excusa para que si hubo planes ya realmente siniestros de liquidación física, toda aquella gente del Estadio Nacional y todo, no hubo manera de evitar ser culpado de algo que pudo haber existido, que es el desastre, la anarquía completa en la que se inaugura la dictadura pinochetista. A ver, de una vez les advierto a los amigos que están pendientes de contar los muertos de un lado solamente. Cuando estalle esto en Venezuela, que va a estallar, que apunta a una situación de barbarie colectiva, de una vez le digo a los que le toque dirigir el renacimiento del Estado venezolano,
nos hemos propuesto los repúblicos para hacer nosotros, pero supónganse que no tenemos nada que ver con eso. La culpa de los muertos que vendrán nos van a echar nosotros y no a esta caterva de toda clase de bandidos que ha dirigido el Estado venezolano y ha llevado a la desesperación y a la delincuencia masiva. O sea, la Foforito va a desaparecer de su responsabilidad, por ejemplo, de que está armando los presos políticos, chicos, para los presos políticos, los presos, ¿cómo se llama?, comunes, y toda clase de alimañas aquí, uniformadas para defender el honor de la revolución y a Maduro. Va a haber una hecatombe social en Venezuela, producto del estallido de fuerzas ciegas de violencia inusitada en las últimas décadas, responsabilidad directa de estos canallas que dirigen el poder actualmente. Pero el saldo final será a los que ganarán esa batalla, que seguramente será una reposición de la ley y el orden, se les va a achacar. Fíjate tú que tengo la ventaja ahora de hablar en futuro y no de balance de otros países. No, se les va a achacar la brutalidad contra los pobres, la pobre Foforito y el pobre Bernal y el pobre Rodríguez Torres, no sé quién carajo esté en la jefatura de esta fuerza siniestra del chavismo en ese momento. O el pobre Maduro, imagínate tú lo que le puede pasar al pobre Maduro. A los que cuelguen el pescuezo, le digo de una vez, eso será producto lógico de sus propias y tenebrosas fuerzas desatadas. Mira, bien, en Colombia. Pero fíjate algo importante dentro de todo esto. Yo puedo entender que haya reclamos y los asumo como legítimos. En el caso de países como Argentina, en el caso de países como Chile. ¿Y por qué no Colombia? Te explico. Para allá voy. Inclusive en el caso de países como España, porque de alguna manera hubo una impunidad para quienes fueron acusados de cometer desafueros. La gran mayoría murieron de viejos en sus camas o la justicia les llegó muy tarde. Pero no es el caso colombiano. En Colombia acaba de haber un proceso y que de paz, donde implantaron una justicia transicional que dejaron impunes los crímenes de las masacres hechas por la FARC. Esta cosa de ponerle collares bomba a la gente para cobrar el rescate a su familia. Eso de arrasar iglesias con cilindros de gas explosivo. Eso de desplazar todo un pueblo entero porque resulta ser que cometieron el error de permitir que cerca se asentara un batallón del ejército y entonces los asumen como sapos y los sacan. Algo que muy poco se comenta y que muy poco se le suma a las fuerzas guerrilleras, el tema del secuestro de niñas para la satisfacción sexual de los jefes de los ejércitos marxistas alzados en armas y narcoguerrilleros y todo lo demás. Así es. Eso no se juzgó. Eso no ha sido juzgado, más bien se les dio impunidad. Entonces, si tú vas a hacer un proceso de paz donde dicen hay que dejar el pasado en el pasado, yo voy a estar en contra de eso. Yo estoy en contra de que esas atrocidades, porque atrocidad es atrocidad y hay que juzgarla, pero no me juzgues a un solo lado de los que cometieron. Así es. Y eso es lo que está pasando ahorita. De alguna manera leímos los mismos libros, nos formamos en familia o pensamos, digamos, con los derechos de la persona por delante, pero yo coincido plenamente con lo que tú estás diciendo. Y no te extrañe que yo coincida con lo que estás diciendo. Porque las atrocidades, por ejemplo, de la ETA, hay una manía por perdonarla y pasarla a segundo plano. Y yo defiendo la política de Vox de execrar a estos malditos que siguen queriendo que se les olvide su crimen. Ahí no había, chicos, atrocidades de parte del gobierno. Había sencillamente, incluso del propio Felipe González, etcétera, y de la UCD, cuando ya estaba declarada la guerra de la FARC, chicos, hay más de casi 900 asesinatos, chicos, de los bandidos estos de Otegui y de compañía de la dirección de la FARC. Asesinatos viles. De la dirección de la misma mierda. Porque mucha gente que de la historia se ha leído, parece que folletines, cree que los muertos de la ETA
son militares enfrentados en un campo de batalla en una trinchera. No, mataban a políticos desarmados civiles y a sus familias. Le pegaban tiros por la nuca a gente inocente en su casa en presencia de sus hijos. Le metían bombas lapas a dirigentes juveniles de los partidos por el simple hecho de ser políticos de partidos que a ellos no les gustaban. Eso se vio en España, y yo puedo entender lo que puede lamentar una persona que tenga a su familiar desaparecido por la guerra civil y que sus abuelos no hayan podido ser enterrados jamás. Yo puedo entender eso, yo puedo entender el horror que eso significa, pero para tú borrar el horror que hicieron contra tu familia, no puedes permitir el horror hecho contra otra familia. Eso no es justicia por ninguna parte donde se lo vea. Dani, no es lógico, no es lógico. Alberto, va a poner el nombre y apellido a esto. No es lógico que Jesús Santrich esté libre y en la calle, delinquiendo, y Álvaro Uribe esté en la cárcel. Eso no es lógico por donde se le vea. Ni Márquez mudado para Venezuela, con el Estado venezolano de Maduro y de, ¿cómo se llama? La porquería de Estado esa que todavía sobrevive. Apoyando a la FARC y el ELN, queriendo pasar agachado como si no rompieran un plato. No, señor, están en guerra contra el Estado colombiano, con el apoyo de Maduro, porque toda esta discusión tenía un objetivo, Dani, por lo menos a mí se me vino a la mente, la utilidad de esta discusión es para prever otra conducta, ojalá futura, de la élite colombiana respecto a la putrefacción que le estamos mandando, que no son nuestros connacionales, no es el 1,5 millones de venezolanos que emigraron a Colombia y se constituyen en problema y en solución, porque como todas las migraciones masivas, porque bueno, sencillamente estamos pagando que nos habían mandado 4 o 5 millones en las últimas décadas, bueno, y que tuvieron en Venezuela refugio para sus necesidades, para colmar sus necesidades, etc. Pero lo que no se entendería sería que Colombia, teniendo en cuenta que ha exportado su guerrilla para resguardada en el Estado chavista madurista, volver a reventar las instituciones colombianas, como es el próxima etapa, y empezaron por poner preso a Uribe, por supuesto, basado en la estolidez de este Santos, que fue presidente de la FARC y del ELN en Colombia. Yo no me explico cómo, si no la estupidez política, chico, ha venido ganando terreno para hacer perderle a Uribe en su vejez y a las Fuerzas Armadas en su victoria político-militar, hacerles perder ahora aquella guerra que habían ganado. Yo no sé si todo lo impoluta e impecable que hubiéramos querido que fuera, sino esa guerra la ganó las Fuerzas Armadas colombianas. Y ahora se devuelve todo como si fueran los santos. Los santos son estos partidarios de Santos y de su paz maldita lograda en Colombia, lograda, perdón, con Cuba y Venezuela, y entonces ahora devolviendo el reloj histórico de Colombia. Pero a Colombia lamentablemente le viene otra etapa. La etapa de no crean que se salvarán de la gangrena venezolana, que le va a llegar hasta las ciudades colombianas. Si está llegando a los Estados Unidos, chicos, ya pasó por Chile. No pudieron con Bolivia, que nuevamente ese egregio pueblo los paró en seco, chicos, sacó el mamarracho ese de Evo de la presidencia, pero va para Argentina, el kirchnerismo está volviendo al poder otra vez. Escúchame, esta es una pelea que no se para. Y, oh, qué casualidad, el imbécil de Podemos, financiado por Maduro, por Chávez y por los ayatolas de Irán, el tal Pablenín, el Pablo de la gran mansión de Galapagar, el marqués de Galapagar, aliado con este estúpido Sánchez. Bueno, chico, anda soltando presos de ETA y volviendo a ver cómo hace culpables a los que montaron la transición española en paz y buscando la democracia plena en España, y ahora son acusados, chicos, de toda clase de iniquidades por la vanguardia de esa clase política vasca y catalana que son refractarios a la nación española, fraccionarios, digamos, ¿cómo se llama?, secesionistas y partidarios de ese manto de perdón sobre la subversión de la ETA y los crímenes de la ETA. ¿Bien? Hay trabajo para seguir estas discusiones, Dani, más allá de nuestras fronteras nacionales, porque se trata de eso. Ahora, una pregunta que me gustaría, que creo que va orientada dentro del análisis que estás haciendo. Y creo que es buena tu respuesta para cerrar esta conversación.
La clase política colombiana, las élites colombianas y la sociedad política colombiana va a entender el grave peligro que corre si la situación que se vive en Colombia termina degenerando hacia la entrega del país a personajes aliados del chavismo. Ellos estarán al tanto del polvorín sobre el cual estamos sentados si eso ocurre. No deberían estar no deberían estar prevenidos, no deberían estar actuando para que eso no ocurra. Dani, ¿sabes qué? Pero es que tú le estás pidiendo a esa élite lo que no le pedimos a la nuestra, ¿sí? Que es la idiotez que manifestóse en la élite venezolana. Debe ser de igual calibre o mayor en la colombiana. Para incluso teniendo el ejemplo al lado de lo que les viene, sin embargo, siguen, pero carajo, derechos hacia el abismo. O sea, ¿cómo se explica eso? Porque hay unos factores que son distintos a los delitos culturales, a los delitos políticos, los principios, que es el maldito dinero, chico mal habido, fácil. Es más fácil hacerse rico con una blanqueada de dólares del narcotráfico a pacientemente construir una industria por 20 o 30 años. Es el fenómeno bolichico. Suponte tú, Dani, ¿de dónde salen los bolichicos? No son hijos de familias chavistas, ¿eh? No son, digamos, hijos egregios de una cultura izquierdista. No, chico, es la peste de los adinerados hechas de fortunas hechas por ilícitos. Y eso viene del fondo de la naturaleza social de una clase que no cuidó los perfiles éticos de su propia conformación histórica y del Estado de las instituciones políticas. Colombia las había cuidado mucho más que las venezolanas. O sea, en Venezuela, ¿por qué estamos donde estamos? Porque a Rómulo no le paraban, chico, en 1963-64, cuando vio que dejaba un país donde la lucha contra la corrupción debía ser un eje de la política de Estado. Se medio entendió, se medio quiso, no le pararon a Ular Pietri, que insistió en esto. No le pararon, mira, hasta Piñita, me acuerdo yo a veces. Piñita, chico, independientemente de la valoración personal que tengamos sobre el Piñerú Ordaz, el candidato a DECO, Piñerú, chico, insurgió contra la corrupción también. Bueno, ¿y qué nos habla y qué nos dice de una especie de manera laxa de comprender estas cosas? Luis Herrera era honrado, chico, y sin embargo estaba rodeado de bandidetes en el gabinete, ¿entiendes? Y eso podíamos hablarlo de varios presidentes. Pues bien, hemos llegado a una elemental conclusión. No hay garantías para edificar ni una élite política, ni un partido, ni un gobierno de gente que no, digamos, que no tenga la falla de origen, como dijera Carlos Andrés Pérez. No mencionaré la persona cuando le pregunté, ¿qué opina usted de fulano y tal, Carlos Andrés? Ese tiene un defecto de chasis, decía, respecto a un político venezolano. Ese tiene un defecto de chasis. El defecto de chasis de nuestra élite, que nos produce banqueros prófugos y nos produce banqueros inmensamente ricos bajo el chavismo, y nos produce esa fortuna gigantesca de bolichicos y boliburgueses, y nos produjo toda clase de cómplices, nos produjo la MUD. ¿Y qué más expresión de la degeneración política de una élite que la propia MUD? Bien, eso en Colombia, con iguales o mayores razones, dada la contaminación de la finanza del narcotráfico, ha terminado por meter a Uribe preso, chicos, y preparar a Colombia lista para la parrilla en la próxima etapa. O nosotros nos entendemos con los colombianos para parar este fenómeno por encima de la frontera, o nos retroalimentaremos permanentemente durante años de este fenómeno de desquiciamiento histórico de ambas repúblicas. Para eso contamos con el amigo Trump, que se anime a que esto les llegue ya a sus puertas. A la Casa Blanca va a llegar esta vaina si no la paramos a tiempo. Ojalá el mensaje llegue a quien le debe llegar, Alberto. Muchas gracias. Gracias a ti, Denis.